Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar escuchando y viendo estas enseñanzas así literalmente como el apóstol Pablo nos la está mostrando, que es lo que nos va a abrir nuestros ojos espirituales y poder ver las enseñanzas espirituales de parte de nuestro Dios. Valga la doble mención. Dice el versículo 18, para así seguir en esta parte número 22, si mal no recuerdo, en el versículo 22. Mire lo que dice el versículo 18. En el nombre de Jesús. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Oiga, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Para la obediencia. ¿Por qué hago énfasis en este punto? El apóstol Pablo está aquí diciéndole a la iglesia que no osaría gloriarse sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Pero el asunto no es lo que Cristo ha hecho por medio de él, porque nosotros los seres humanos lamentablemente nos dejamos engañar, nos quedamos ahí envueltos en lo que Cristo ha hecho por medio de nosotros, porque de alguna manera u otra eso engrandece nuestro ministerio, eso capta nuestra atención en la vida de los seres humanos. Wow, mira cómo Dios usa ese hombre, mira cómo Dios usa esto, pero no apuntamos la razón por la cual, para la obediencia a los gentiles. No osaría gloriarme sino por la cosa que Cristo ha hecho a través de mí para la obediencia a los gentiles. Entonces ahí es donde entra lo que te estoy diciendo, Flor, que estoy aquí hablando contigo, que el Cristo llamar nuestra atención, el Cristo hacer milagro a través de nosotros, ¿es para qué? ¿Para qué? El Cristo sanarte si tú te enfermo, el Cristo darte un trabajo si tú no tienes, el Cristo levantarte si tú estás caído, ¿para qué? Para la obediencia ¿a qué? Al plan y propósito que él iba a materializar, a ejecutar en la cruz del Calvario, una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces ahí es que está el asunto. Nosotros no quedamos atrapados como la mujer samaritana, que Cristo se le apareció, que Cristo le abrió los ojos, que Cristo, sí, es verdad, pero Cristo lo que está haciendo es llamando la atención de esta mujer para que cuando él vaya a la cruz, muera, derrame su sangre, entonces ella siga ese camino de un nuevo nacimiento. Lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es para la obediencia al plan y propósito que Dios tenía desde la antigüedad para con los seres humanos. No nos dejemos envolver en el milagro, en la misericordia, en el favor humanamente, en la bondad de Dios, sino que entendamos que tiene que manifestarse una metamorfosis en nuestras vidas de ser persona, vivir conforme a la carne, un cautiverio humano, carnal, por el pecado, nosotros venir a vivir conforme al Espíritu, un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento, y ahí es que está la obediencia, para vivir de acuerdo al plan y propósito de Dios, y Él no se va a apartar de nosotros, su misericordia van a estar con nosotros, su gracia va a estar con nosotros, su mano, su ayuda van a estar con nosotros, pero es para el propósito, mis amados. Es para que usted cambie de nuevo. Es para que usted cambie, para que usted sea diferente, para que usted nazca de nuevo, para que usted viva por el Espíritu. Amén. Ese es el mensaje. Entonces ahí seguimos en el versículo 22. Por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ahí se manifiesta también lo mismo que él dijo en el capítulo 1, que él se había propuesto muchas veces ir allá a Roma. Ahí vemos la voluntad de Pablo, la cual nos muestra la voluntad de Dios, de él querer estar con nosotros, venir a nosotros, pero por alguna razón se es impedida. El apóstol Pablo se le fue impedido. ¿Por qué? Por el trabajo que estaba haciendo de anunciar el evangelio a muchos lugares. Primero se le fue impedido. También vemos la voluntad que por encima del deseo que Pablo tenía de ir a Roma, la voluntad de Dios era mayor de que Pablo se quedara allá. Pero está bien, vamos a ver esto espiritualmente. ¿Qué impide que Dios venga a nuestra vida? Así como había algo que le impedía a Pablo ir a Roma.
Recuérdense que no estamos haciendo un paralelo con lo de Pablo, es para llevar a lo espiritual, porque por medio de Pablo, por medio de los acontecimientos, por medio de lo que la Biblia nos dice, nos muestra lo de Dios. A nosotros, en el caso de que Dios quiere enviar su Espíritu Santo a su vida y a mi vida, hay algo que lo impide. ¿Qué? Nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestro mal, nuestro pecado, porque Dios no mora en templo sucio. Ahora, no quiere venir a vivir nosotros en nosotros, Dios en nosotros. No quiere Dios hacernos nueva criatura. No quiere Dios cumplir el propósito de nosotros, así como Pablo quería ir a Roma. En ese sentido mis amados, esto no choca. No estoy contradiciendo lo que Pablo está enseñando aquí. Estoy buscando la manera de entender las cosas espirituales de Dios por medio de lo que leemos, que eso es lo que la Biblia nos enseña. Y no nos podemos salir de ahí, porque si nos salimos de ahí nos vamos a quedar enfocados en Pablo, en Pedro, en Santiago, en los profetas, en David, en Samuel, en Elías, en Eliseo. Nos vamos a quedar enfocados en el hombre y no vamos a entender lo que Dios nos quiere enseñar por medio del hombre, por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Así como Pablo quería ir a Roma, Dios quiere enviar su Espíritu en nosotros, pero hay algo que lo impide. Como Pablo era impedido, hay algo que lo impide. ¿Ve? Y era la voluntad de Dios. Y en este caso la voluntad de Dios es que nosotros creamos en su plan y propósito, entendamos que todo es por fe y para fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí terminada esa obra en nosotros, entonces, como Pablo entonces pudo ir a Roma, así podrá venir el Espíritu Santo a nosotros. Esto nada más es los espirituales que lo van a entender. Pero ya yo entiendo que el carnal no va a entender. Por lo tanto, esto es para los espirituales. ¿Ve? ¿Qué hacemos con los que no son espirituales? Sobrellevarlo, entenderlo y dejar que Dios, que es el dueño de toda la creación, sea bueno y sea malo, sea que vivan o sea que mueran, de Él son todos, deja a Dios que trabaje y obre en la vida de cada quien. Entonces, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, o sea, una vez que haya pasado tiempo con ellos, que se haya sentido bien con ellos. Ve, el apóstol Pablo está mostrando ese interés y el buen deseo, la buena voluntad para con ir allá. Todo esto nos muestra lo que va a acontecer en nosotros por medio de nosotros tener ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Miren, esto no es un mandamiento. Que por los judíos, los gentiles recibieron el evangelio y ellos están comprometidos con mandarle ofrenda a los judíos que habían creído. No es un mandamiento, no es una instrucción de Pablo. ¿Por qué? Porque al final, si los gentiles recibieron el mensaje que Dios le había mandado a los israelitas, a los judíos, fue por la estrategia de Dios, no fue por ellos. Por lo tanto, ellos no deben de tener ningún tipo de compromiso con el pueblo de Israel. Pablo no le está mostrando un compromiso. Ahora bien, ¿qué el apóstol Pablo está haciendo aquí? ¿Ve? Debe de haber en nosotros una honra
debe de haber en nosotros un accionar, debe haber en nosotros un agradecimiento. Es lo que el apóstol Pablo está proyectando aquí a la iglesia. Es algo que tiene que nacer. ¿Por qué? Pablo aquí está diciendo que por ello haber recibido el evangelio, por causa de ellos tienen que, se ve aquí, tienen que estar comprometidos. No, eso le nació a ellos. Ahora, un ejemplo, yo soy el pastor. Mire, esto es un argumento que yo puedo tomarlo, mi hermano, para decirle a usted que usted debe de ser benevolente conmigo, de que usted tiene que honrarme por yo ser el instrumento que Dios está usando para que usted conozca esta verdad. Eso yo se lo puedo explicar a usted, se lo puedo enseñar. Mire, y lo llevo a usted a diezmarme y a ofrendarme con esa palabra. Ahora, no es mentira que usted debe de honrar a lo que le honra, pero no es un mandamiento, es algo que viene por el Espíritu, que usted debe dejar fluir. Algo que viene por el Espíritu, que usted debe sentir, usted debe decir, wow, verdaderamente que yo, si no hubiese sido por el pueblo de Israel, yo quizá no hubiera, pero entendiendo que toda la gloria y la honra debe de recaer en Dios, porque fue por los planes y por la estrategia de Dios que los gentiles recibían el mensaje, que usted y yo, o sea, no es por mí que usted está recibiendo esta enseñanza. Ve, es porque Dios me está usando a mí. Ahora yo, deseando las bendiciones materiales, tomo este versículo y le digo, ustedes tienen que honrar a quien honra merece. Mire, como Pablo le dice a los gentiles que tienen que honrar a la iglesia con su diezmo y con su ofrenda, porque por ellos recibían el mensaje. Usted ve qué lindo se ve. Usted ve que usted puede quedar envuelto en ese asunto. Y no es así. Según las enseñanzas que estamos tomando, es una vida, una nueva vida, la cual honra, la cual se manifiesta de una manera celestial. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. No es un compromiso, es una naturaleza nueva que te empuja a tu honrar al hombre, a la obra de Dios. Si tú lo haces conforme a tu humanidad, porque se ve que es un compromiso, eso Dios no te lo va a recibir. Dios te lo va a recibir es cuando tú lo hagas de acuerdo a una nueva naturaleza, a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Ahí entonces lo que tú hagas, Dios lo va a recibir y lo va a devolver 4, 5, 6, 7 y hasta 8 veces. Pero el enfoque es la naturaleza, no es el mandamiento impuesto por los hombres, porque a uno de alguna manera le beneficia. Entonces el versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿La abundancia de la bendición de qué? Un saco de cuarto, un saco de oro, un ministerio internacional, un ministerio de sanidad, de resucitar muertos. No, de la bendición del evangelio, la maravilla de Dios, que hacen toda referencia, fundamentado en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, en lo que Él es, en su naturaleza divina, en lo que Él hizo, en lo que significa su sangre, lo que significa su resurrección, lo que significan los misterios de Dios, las enseñanzas, la revelación, la conexión, la relación con el Espíritu Santo. Lleno de esto, el apóstol Pablo va ahí donde ellos, por lo que ellos son. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
¿Orando qué? Vamos a ver cuáles son las oraciones. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, la ofrenda de su servicio sea acepta en Jerusalén. La ofrenda de su servicio. La ofrenda de su servicio. Y mira la ofrenda que está pidiendo, que oren por mí. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Entonces, se sabe que los rebeldes eran personas, pero si usted se queda viendo a esa persona, lo va a humanizar. ¿Ve? Y usted y yo vamos a empezar a orar por los enemigos que nos vituperan, por lo que nos niegan, por lo que... Y no vamos a ver lo que está detrás de esta persona. No vamos a ver lo que está detrás. Entonces, esa es la oración. Para que Dios nos liberte de esos que usan a la gente. De acuerdo al plan y propósito que Dios tiene en usted y en mí. Recuérdese que con Pablo había un propósito. ¿Cuál era ese propósito? De llevar el evangelio al mundo. Ahora el propósito es de llevar el evangelio a mi vida, a tu vida, a ti. Porque ya Dios terminó esa obra con Pablo, y por medio de esa obra, entonces nos muestra su obra. Todo esto debe apuntar a usted y a mí, a nuestra vida, independientemente de lo que nosotros podamos ver aquí en la Biblia. Y todo esto es para llegar a nuestra vida. Todo esto es para formar en nosotros, para hacer en nosotros todo lo que el apóstol Pablo enseña aquí en la Biblia. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Todo es para que el Dios de paz sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer algunos versículos del capítulo 16 para mañana darle final. ¿Sabe qué vamos a estar haciendo? Después de estudiar vamos a estudiar todos los libros pequeñitos, los que tienen un capítulo, los que tienen 2 capítulos y 3 capítulos. Vamos a estudiarlo todo, hablando del libro de Judas, hablando del libro de Primera de Juan, de Segunda de Juan, hablando de esos libros que son pequeñitos, que tienen 2 y 3 versículos. Lo vamos a estudiar todo para que usted vea que el mensaje, no importa lo grande que sea el libro o pequeño, no desenfoca a Cristo y a la obra de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, mis amados hermanos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, capítulo 16. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diácona de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso es importante nosotros siempre notar el último enfoque de Pablo. Todo es en Cristo Jesús. Cada vez que él dice en Cristo Jesús, es haciendo referencia a su persona, a sus enseñanzas, a sus planes, a su propósito, a su obediencia, a su voluntad, a su hacer, a su compromiso espiritual, a sus planes eternos y muchas cosas más. Todo haciendo referencia. Esta sola palabra, en Cristo Jesús, hace referencia a todo lo que Dios viene enseñándonos desde Génesis hasta Apocalipsis, basado y fundamentado en Él, en sus planes, en sus estrategias, en su grandeza, en su propósito, en su obra, en su exaltación. En todo
este sentido. Ya aquí, estos versículos, el apóstol Pablo va a hablar, a resaltar a algunas personas que no se han doblado conforme a este mensaje, que es por fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí y mañana seguiremos en el versículo 4. Dios les bendiga, Dios les guarde. Suscríbanse a nuestro canal si no se ha suscrito, compártalo, coméntelo, denle me gusta y Dios nos va a ayudar. La paz de Dios para cada uno de ustedes.